están, queridos hermanos? Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de altar, de oración. Vamos a dividir este tema que nos ha tocado en 6 partes y el primer capítulo que tenemos es la victoria sobre las aflicciones. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Le invito a que usted cierre sus ojos, incline su cabeza y le demos la bienvenida al Espíritu Santo. Gracias te damos, amado Señor, por tu compañía, por tu benevolencia para con nosotros. Gracias porque tu amor se manifiesta en cada instante, Señor. Te agradecemos, amado Espíritu Santo, por tu presencia aquí en este lugar y en el hogar de cada uno de mis hermanos. Amado Espíritu Santo, ponemos bajo tu control todo este tiempo, que tú seas guiándonos, que tú seas abriendo nuestra mente y sobre todo nuestro corazón. Y que el mensaje que tú has preparado para este tiempo sea de crecimiento para nuestros hogares, para nuestra familia, para nuestra vida. En tus manos dejamos todo lo que va a salir de nuestra boca, todo lo que tú has preparado, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Quitamos toda interrupción que el enemigo quiera poner en nuestros hogares, en nuestras vidas. En este tiempo declaramos un tiempo de victoria, un tiempo en que vamos a poder ver los cielos abiertos. Y si hemos venido con una confusión, con algún argumento que haya estado estorbando nuestras vidas, sabemos que en este tiempo nuestra mente, nuestro corazón va a ser abierto y va a ser de beneficio esta bendita palabra que tú has preparado. Te damos las gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Espero que hayan estado pasando un buen tiempo en sus casas. Como les decía mi esposa, vamos a empezar un tema que es medio, ¿cómo se puede decir? Medio complicado, porque muchas veces pensamos que los hijos de Dios no podemos tener aflicciones, pero la palabra de Dios nos dice, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 15:2 primero, vamos a leer. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? Que a las personas quiere decir que a los hijos de Dios, siempre, parafraseando, quiere decir que siempre los hijos de Dios vamos a triunfar sobre las aflicciones. Quiero que leamos algo en el Salmo. Tenemos el Salmo 34:6 y la palabra del Señor nos dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén, de todas sus angustias, dice, ¿verdad? Yo tengo en otra versión que quiero leerles, que es un poquito más clara. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Nosotros hemos entendido a lo largo del tiempo y a veces cuando nosotros entramos a los caminos de Dios, pensamos que los problemas, las dificultades, todo se va a acabar y que vamos a vivir una vida de abundancia y todo va a ser color de rosa. Pero la palabra de Dios nos enseña en Juan 16:13, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice que en el mundo, y nosotros todavía vivimos en este mundo, ¿verdad? Entonces el tema de hoy dice la victoria sobre las aflicciones. Vamos a ver durante todo este capítulo número 5 cómo nosotros podemos, a pesar de que el enemigo o Dios mismo permita aflicciones en nuestra vida, podemos salir adelante, ¿sí? Entonces vamos a empezar y dice que la palabra aflicción viene del griego lipsis. ¿Y qué quiere decir esto? Significa presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad o pena. Todos nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos una aflicción, tenemos una presión sobre algo. Si estamos afligidos por nuestra economía, nuestra presión está ahí, ¿no es cierto?, económicamente. Si estamos afligidos por una complicación en nuestro matrimonio, ahí está la angustia de decir, ¿y ahora qué pasará? ¿Será que esta vez se termina mi matrimonio? ¿Será que esta vez puedo sobrepasar esto?
Y empezamos, o a veces tenemos adversidades, ¿no es cierto? Como tal vez no avanzamos a cubrir una cuota de la universidad de nuestros hijos. Y la adversidad, el enemigo se encarga, ¿no es cierto?, de afligir más nuestro corazón y de decir, no vas a poder. Has servido a Dios en vano porque el Señor está permitiendo esto. Pero déjeme decirle, amado hermano, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, dice el Señor. Si nosotros aprendemos a descansar en las manos del Señor, en los brazos de Él mejor, porque es complicado, ¿no es cierto?, que nosotros nos pongamos en las manos, sino en los brazos desde acá descansaban nuestros hijos cuando eran pequeños. Ahí descansa uno, en los brazos del Señor. Ahí las aflicciones van a ser más llevaderas. Y dice, en el mundo tendréis aflicción. No dice por un momento, por un tiempo, siempre estarán las aflicciones. Por eso cuando el Señor afirma esto, lo hace y ahí debemos de entender que será para siempre. Por eso muchas veces cuando nosotros decimos, vamos a erradicar la pobreza, los políticos dicen mejor. Este presidente, este otro presidente, este alcalde, diputados y todos, ¿qué dicen? Hoy vamos a erradicar la pobreza. Tal vez no leyeron lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? A los pobres siempre los tendréis contigo, dice la palabra de Dios. O sea, quiere decir que siempre habrá pobreza. Si ya lo dijo el Señor, si ya lo dijo en la Biblia, quiere decir que siempre habrá. Imagínese, dice, poner en su mano sobre un gran número de cosas sueltas y comprimirlas manualmente. Esto es más o menos como querer agarrar el agua en nuestras manos y apretar y decir, no se voy a soltar, no se va a ir. Si usted está ahí viéndome, si usted escucha este mensaje, haga ese ejercicio. Y esto es más o menos como tener aflicción. A veces nuestra economía, no sé a cuántos les golpeó este tiempo, ya son casi 3 años de pandemia. Claro que hoy es más fácil salir, ya se está casi todo normal. Mucha gente aún sigue con mascarillas. Pero creo que es muchas veces porque no le gusta su sonrisa, tal vez, ¿no es cierto? Pero bueno. Mucha gente se sigue cuidando, pero es así más o menos. La economía fue golpeada, no solo de cada uno de ustedes, de todo el país, de todas las naciones fue golpeada. Imagínense, un virus tan pequeño nos encerró, un virus tan pequeño se llevó un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa. Dejó tanto dolor en nuestras vidas. Un virus que microscópicamente ni siquiera lo alcanzamos a ver. Dejó tanto dolor. Y ahí estaba una aflicción, ¿no es cierto? Porque a muchos tal vez les pasó que falleció alguien de su casa. Y ahí vino la aflicción de decir, Señor, ¿por qué mi padre? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? Hay testimonios tan graves, tan fuertes, que el esposo, el papá, el hijo se murieron. Imagínese cómo quedó esa mujer. Pero la aflicción está ahí, pero dice que debemos descansar en las manos de Dios. Por eso decía aquí, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 15:2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre la aflicción y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio. Quiere decir que solo los que hemos resistido a las aflicciones vamos a alcanzar esto, ¿verdad? El que su nombre, dice, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Solo usted, en medio de complicaciones, en medio de dificultades, puede alcanzar esta victoria y va a ser su nombre escrito en el libro de la vida. Por eso dice que debemos resistir a las tentaciones y el diablo huirá, ¿verdad? Entonces dice que lipsis, dice, ejercer una gran presión sobre algo que está suelto sin sujetar. Ya le decía, ¿no es cierto?, cómo. Equivale a una prensa. Muchos conocemos qué es una prensa, ¿verdad? Lo que aprieta así para hacer algún trabajo en la cerrajería, en las mecánicas. Y dice que la palabra describe el proceso de exprimir las uvas o el fruto del olivo. Las uvas, cuando van a hacer el vino, las aplastan, las machacan, las hacen polvo casi, ¿verdad? Dice, todos realmente estamos bajo presión de una o de otra manera. Y la tensión se puede sufrir en el trabajo, en las ocupaciones del ministerio, en las responsabilidades de la familia o en los estudios. Muchas veces nosotros decimos, yo voy a llegar a los pies de Cristo y le voy a servir siempre. Pero a veces las aflicciones en las que muchas veces nos hemos metido, tal vez muchas de ellas por nuestras equivocaciones, nos han hecho desmayar en el ministerio. Y las ocupaciones del ministerio ya no se han hecho.
Llamado, ya no se le llama llamado, se le llama carga. Y decimos, no, es que mucha carga en el ministerio. Y voy a dejar un tiempo el liderazgo, voy a dejar un tiempo las misiones, voy a dejar un tiempo los niños hasta acabar con las cosas que tengo pendiente. Pero muchas veces no pasa eso, porque el enemigo necesita 1 centímetro de su vida, menos de 1 centímetro para sacarle completamente sacarle del ministerio a usted. Así que usted, amado hermano, en medio de tanta aflicción, usted debe saber que un verdadero cristiano no puede estar bajo presión del enemigo. Solamente cuando el Señor, o solamente cuando usted esté en algún área de su vida en pecado. Solamente cuando usted esté en algún área de su vida en pecado, ahí puede estar bajo presión. Mientras tanto, su vida tiene que no color de rosas, como le decía antes, sino tiene que ser llevadera. Las aflicciones, las pruebas, las dificultades tienen que ser llevaderas en su vida. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros descansamos en los brazos del Señor. La angustia por las pruebas son reales y las tribulaciones todos los enfrentamos. Cada uno vivirá en un tiempo de adversidad. Siempre vamos a estar un tiempo de adversidad. Siempre vamos a estar en un tiempo de adversidad. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros somos el blanco perfecto del enemigo como hijos de Dios. Somos el blanco a quien golpear, a quien llegar. Y el enemigo siempre dice que está como león rugiente, dice su palabra, buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar, amado hermano? Al que sirve a Dios. Exacto. Si hay personas, ¿verdad?, que muchos por cuestiones X vienen solo a la iglesia domingo, por ahí el diezmo, por ahí cuando hay algún evento especial, evento especial en la iglesia, pero nada más. A esas personas difícilmente el diablo les va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos no están dando crecimiento. Eso, no estamos estorbándole en nada al enemigo. Pero cuando trabajamos para él, las tribulaciones estarán ahí. ¿Sí? Cada uno dice que debemos vivir bajo una aflicción, estamos bajo una aflicción, pero cada uno, dice la palabra de Dios, que el Señor nos permite, nos da las pruebas, solo las que podemos resistir, incluso nos da la salida. El mundo ejerce una gran presión sobre nosotros basado en la resistencia que éste tiene en contra de los principios de la palabra de Dios. Sí, porque nosotros, si vemos, ¿no es cierto? Ahora, hace unos días un cantante llegó a Guayaquil, especialmente donde pasó esto. Y mientras él cantaba por acá con su guitarra, las mujeres le lanzaban los interiores, los brasieres exactamente. Imagínese eso, para un hijo de Dios es una locura, pero para el mundo es normal, porque alguna vez le preguntaron a alguien por qué hace eso. No, porque es fanática de esa persona y no pasa nada. Pero para un hijo de Dios eso no está bien. Para los ojos de Dios no está bien. Y basado en eso, como le decía en los principios de la palabra de Dios, el mundo está en contra de todo. Y basado en eso, las aflicciones vienen y le ataca al esposo, le ataca a la esposa, le atacan a los hijos cuando no conocen de Dios. Nosotros como cristianos estamos en el mundo. Pero ¿sabes qué también, Marquito? Hay una de la palabra que el Señor nos dice, ¿no?, que constantemente estaremos en aflicción. También hay la segunda parte en esta palabra que nos dice, pero que nos acordemos de que el Señor Jesucristo venció el mundo, venció las aflicciones. Y eso para nosotros los cristianos nos da una esperanza, ¿no es cierto?, de que a pesar de que estemos con aflicciones, el Señor Jesús dice que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Yo no sé cómo usted ha experimentado estar en los caminos del Señor, pero es algo maravilloso porque a pesar de que usted puede estar en conflictos, como le decía Marco, de salud, económicos, familiares, sentimentales, pero el Señor nos da esa esperanza, nos da esa salida, yo también, yo estuve hecho carne, hecho hueso, y pude sentirlo, las mismas aflicciones que ustedes estuvieron sintiendo, pero Él ya venció al mundo, Él ya nos regaló esa victoria. Entonces, he ahí la esperanza de nosotros como cristianos. Amén. Dice que nosotros como cristianos estamos en este mundo, pero todos sabemos que no pertenecemos a este mundo.
Y es allí donde se centraliza toda la aflicción en nuestras vidas, porque son dos dimensiones distintas, la esfera del espíritu y la esfera de la carne. Como yo les decía, para una persona es normal, ¿no es cierto?, como hombre tomar los viernes, llegar sábado, llegar domingo, pero para las cosas del espíritu no. Dice que nosotros como esposos debemos velar por la esposa y por los hijos. Entonces, ¿cómo vas a velar tú por tu esposa y por tus hijos si tú no estás en tu casa, si estás divirtiéndote en un lugar con tus amigos, con la gente de un trabajo, con los amigos del fútbol? Entonces, si tú vives en el espíritu, debes velar por tus hijos, tu esposa. Dice, y estas dos dimensiones hay una lucha, una batalla constante en nuestras vidas, que generan esta gran aflicción en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Todos hemos llegado a entender ahora a lo largo de conocer de Dios que muchas aflicciones o muchas enfermedades que son en nuestro cuerpo físico son porque muchas veces tenemos aflicciones espirituales, ¿sí? O porque estamos estresados, o porque tanta carga, o porque la carga sobre la esposa o sobre el esposo y empiezan los dolores. Y por malas decisiones, ¿no? Por tomar también malas decisiones. Ustedes y todos sabemos, ¿no?, que toda decisión, buena o mala, va a traer una consecuencia, ¿sí? Entonces, muchas veces estamos jóvenes y no sabemos tratar nuestro cuerpo, no sabemos cuidar nuestra salud, y luego con los años vienen las consecuencias. Así es. Parece que lo dijo por mí, me quedo viendo de reojo, pero bueno, al final de los días veremos. Dice también que las aflicciones muchas veces Dios las permite para forjar nuestro carácter y moldean la madurez en nosotros. Sí, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que por más que tengamos 20, 30, 40, 50, 60 o 100 años, todavía no hemos alcanzado la madurez en un estado tan alto. Por eso debemos permitir o dejar que estas aflicciones moldeen nuestra madurez, ¿sí? Hay aflicciones que Dios las permite para enseñarnos que en alguna área de nuestra vida, algo está pasando. Tal vez nuestro carácter es medio así nomás, como dice la palabra, ¿no es cierto? Somos hombres de doble ánimo. Tenemos dinero, estamos alegres. No tenemos, estamos tristes. Y dice la Biblia que no. Dice, ¿no es cierto?, he aprendido a contentarme tanto en la riqueza y en la pobreza, parafraseando. Entonces debemos entender que las angustias no vienen muchas veces, o las aflicciones solamente para mortificarnos, sino para fortalecer algún área de nuestra vida, ¿sí? Dice, ¿cómo reacciona usted en medio de las aflicciones? Sería bonito, ¿no es cierto?, hacer un taller y cada persona exponga, pero lastimosamente hoy estamos solo con mi esposa exponiendo este tema, ¿no es cierto? Y estaremos durante 6 capítulos, ¿sí? Dice, tal vez usted está enfrentando ahora mismo aflicciones, como yo les decía, tal vez alguna aflicción, sin trabajo, una economía estable, y normalmente la economía es lo que más afecta en los hogares, lo primordial, porque cuando usted tiene dinero, el dinero no lo compra todo, es verdad. La Biblia no dice que el dinero es malo, el amor al dinero dice. El dinero es importante y bien importante. Yo creo que algo de las cosas más importantes en un hogar. ¿Por qué? Porque con eso pagamos el agua, la luz, comemos, pagamos las cuotas de las universidades. O usted dice, no, yo siempre estoy contento. O usted va a la tienda y pide 1 libra de azúcar, se sonríe con la persona de la tienda y le dice, siga nomás. Le dice, Dios le pague. Eso. O le da un aplauso, como dicen los artistas de la calle, ¿verdad? Le da un aplauso y sale, ¿no? Entonces siempre es importante. Entonces tal vez está enfrentando problemas con su familia, con sus hijos, en su matrimonio, en su trabajo, en su ministerio. A veces pensamos que los ministerios en la iglesia son color de rosa nuevamente, repito, pero no es así. Los ministerios hay que tener carácter para seguirlos. Hay que tener mucho carácter. ¿Por qué? Porque no, dice la palabra, como yo les decía, el diablo no anda solo por afuera. El diablo se mete a las iglesias, ahora ya se ha metido a las iglesias y muchas veces utiliza a las personas de la iglesia para mortificar, ¿cierto? A usted que está trabajando y empieza a molestarle. Si usted era fiel, ahora porque dejó de ser fiel, empiezan las aflicciones, empiezan a acusarle, empiezan a apresar su comunión con Dios.
empiezan a evaluar su testimonio, pero sepa que lo principal es agradarle a Dios, siempre, siempre, su intimidad siempre. con el Señor es lo que pesa y sinceramente es lo que sale a relucir, ¿no? En su vida ya pública. Lo que usted hace en secreto, eso sale a relucir. Los frutos que da el Espíritu Santo, ¿sí? Amén. En medio de tantas complicaciones y pruebas financieras o pruebas espirituales, porque muchas veces, como les decía, pensamos, los médicos nos han hecho exámenes de todo y ya enseguida ya decimos que es espiritual, porque es verdad, el enemigo está ahí. El enemigo está ahí, entonces eso sí es verdad. Pero cómo usted reacciona es muy importante para llegar a obtener la victoria en medio de la aflicción. Tal vez usted está pasando complicaciones económicas. ¿Cuál sería la decisión exacta que usted tomaría? ¿Seguir llorando ahí con su esposa? No. ¿Quejarse al uno, quejarse al otro? ¿Buscar ayuda en los pastores, en los líderes? Le cuento algo. Puede ser que les resulte una vez y usted vaya a donde los pastores y le ayude, pero no siempre. O sea, no se enseñe a siempre ser a la persona que está ahí mendigando algo. No busque la misericordia de Dios, no busque la misericordia del hombre, busque la misericordia de Dios. Aprenda a vivir bien, no a sobrevivir, ¿verdad? Entonces ahí, si usted se acerca con fe, si está, ya le digo, con complicaciones en su trabajo, económica, ¿qué tendría que hacer? Buscar otro trabajo si se da el caso, pero caminar, pero enfrentarse. Hay un dicho se dice, no, que decían mis padres, cuando uno tenía que dar un paso medio duro, al mal paso darle prisa, decía. Y si usted, supóngase que es un vendedor, y dice, pero es que no me he acercado a la vecina, me da vergüenza, déle el paso. ¿Qué tal que ahí está la gran venta de su día? Entonces, usted acérquese con fe al Señor, pero también acciones, ¿sí? Vamos a ver en 1 Corintios 10:13, ¿qué dice? Corintios 10:13. Y la palabra del Señor nos dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Qué linda esta palabra. Vamos a ver algunos versículos que se acoplan a esta situación de las aflicciones. Y este decía, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no os dejará ser tentados, dice, más de lo que puedas soportar. Dice aquí, Dios sabe mejor que usted hasta dónde puede usted soportar. El Señor conoce hasta dónde usted va a llegar. El Señor conoce cuántas veces usted puede aguantar, ¿verdad? Sí, entonces dice, el Señor nos dará juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar, ¿sí? ¿Qué dice el Salmo 138:7? Salmo 138:7. Veamos lo que nos dice. La palabra del Señor nos dice, cuando ando en medio de la angustia, tú me vivificas. Contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano y me salva tu diestra. Amén. ¿Qué más queremos, hermanos? Dice, el hecho de que usted está atravesando por una aflicción o prueba, un periodo oscuro de su vida, no significa ni por un momento que Dios le ha abandonado. Por eso decía el Salmo 138:7. Solo la primera parte les voy a leer yo. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Quiere decir que en medio de la angustia, la mano del Señor nos va a levantar. En medio de la angustia, su brazo extendido nos va a sacar. Sí, quiere decir que nunca, cuando usted esté pasando una aflicción, sienta y diga, es que estoy solo, Señor, me has dejado solo. Y es verdad. Muchos podrán decirme, claro, hermano, porque usted no ha pasado lo que yo paso. Le cuento que todos tenemos complicaciones. Le cuento que yo estuve en una aflicción hace unos días atrás nomás. Una aflicción de enfermedad, de salud. Pero Dios fue tan bueno y yo también pensaba que el Señor no estaba. Lloraba de la desesperación, lloraba del dolor y pensaba que el Señor me abandonó.
hasta que Dios empezó a hacer algo en mi vida y sé que el Señor siempre estuvo ahí. Y en medio de las complicaciones Él nos levanta. En medio de las complicaciones Él es un Padre amoroso que nos puede cargar incluso en sus hombros para que no nos sintamos solos. Amén. Salmo 24:4. Salmo 24:4. Les voy a leer en la nueva versión, ¿ya? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Salmo 24:4. A ver. Dice, Él no solamente lo llevó hasta este punto, sino que caminará a su lado por medio de valle de sombras, por medio del valle de sombras. Quiere decir que en medio de toda la complicación que el Señor permitió en su vida, como yo les decía, en mi dolor que yo me sentía, dice, aunque es el Salmo 23:4. Yo les leo me voy a dar yo ese privilegio. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hasta ahí nomás. Aunque esté en medio de la desesperanza, en medio de la angustia, en medio de que ya nadie me da una mano. No sé si les ha pasado a ustedes. En medio de digamos de una deuda. Usted ha buscado a un familiar, a un amigo, y nadie le ha extendido la mano. Y a veces yo pienso que Dios permite eso para que usted se ponga contra la pared y diga, ¿y ahora? Solo me quedas tú, Señor. Y pueda decir como los apóstoles, ¿a quién iré? Si solo tú tienes, ¿a quién iremos? Decían nosotros. ¿No es cierto? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo ahí empezaremos a buscar de Dios. ¿Qué dice Santiago 1:6? Santiago 1:6. La palabra del Señor nos dice, pero cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Amén. Dice aquí, diga a sus dudas y temores que se vayan. Usted tiene la potestad de ordenar. Sí, porque aquí dice, pida con fe, no dudando nada. No sé si ustedes recuerdan el episodio cuando la niña fallece. Una niña fallece y el Señor entra y le dicen, no, ya está muerta. ¿Y él qué dice? Salgan todos, menos los papás. ¿Por qué? Porque todos ya decían, ya está muerta, ya no hay nada que hacer. Dudaban, no había fe, pero los papás sí tenían fe todavía que Jesús podía hacer algo. Entonces ahí sí obró un milagro, pero si en sus dudas, el milagro no va a existir. Lucas 12:32, ¿qué dice? Lucas 12:32. La palabra del Señor nos dice, así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para el Padre? Somos personas escogidas, dicen. Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Mientras el mundo puede menospreciarte, para el Señor eres un pueblo escogido. Y por eso dice que no temáis, porque al Señor le ha placido entregarnos su reino. Porque el Señor dice su palabra que está preparando morada. Solo se adelantó a preparar su casa. Pero eso tiene un requisito, tiene que usted resistir hasta el último. Hasta el final. Amén. Juan 8:44. Mientras le buscan, dice 8:44. La palabra del Señor nos dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Amén. No le digo amén porque por lo que dice el padre de la mentira, pero es verdad, ¿no? Rehúsese a creer las mentiras del diablo. Jesucristo les decía así cuando a los fariseos, ¿no es cierto? Cuando ellos buscaban, dice que los primeros asientos, buscaban estar adelante en las sinagogas para que todos les vean, para que todos digan, ellos son fieles. Y a veces, sin darnos cuenta, estamos actuando como fariseos.
Porque decimos, ¿por qué no vienes a la iglesia? Sí estaba, hermano. Ah, es que yo no te vi. Entonces queremos que nuestra gente, la gente que el Señor nos ha encargado, siempre le veamos, porque si no, ya está alejado de Dios. Entonces procure, amado hermano que tiene discípulos, procurar usted, primeramente leer las Escrituras para que no caigamos como los fariseos y el Señor no nos diga, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuidado. Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Y la Amén. palabra del Señor nos dice: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Aunque sus Dudando. pensamientos le estén engañando, sepa que Dios es verdadero. ¿Cuándo nosotros dudamos de las cosas de Dios? Cuando a veces no se nos da, pero no nuestras Lo necesidades, queremos. sino nuestros caprichos. Y decimos, a ver, yo trabajé este mes, ahora sí necesito comprarme este otro vehículo. O estos otros zapatos, o este otro terno, o este otro. Y a veces no necesitamos, sino que es un capricho por ostentar algo, ¿no es cierto? Por eso dice aquí, ¿no es cierto? Elías es en este tiempo donde se burlaba, ¿no es cierto?, de los Baales y les decía, griten más fuerte, tal vez su Dios está ahí durmiendo. Sí, y dice que ellos se cortaban para que el Baal, el Dios de ellos, les responda. Por eso dice así, dice aquí, ¿no es cierto?, si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Mientras tanto, los Baales, ¿qué hacían? Esperemos a ver qué pasa con el Dios de Elías, o esperemos a ver qué pasa con nuestro Dios. Ese es un hombre de doble ánimo. O le sirves a Dios o le sirves al mundo. Dice la palabra de Dios que el Señor aborrece las medias tintas, ¿no es cierto? Parafraseando, el Señor dice que le vomitará si usted es tibio. Está tibio. O eres caliente o eres frío. Hay que ser radicales. Así es, hay que ser radicales y también hay que ser íntegros en todo. Integridad no quiere decir que no falles, integridad quiere decir que cuando tú fallas vas y dices yo fallé. Como nos enseñó nuestro pastor, dice, no se acerque al Señor a decirle, si es que te fallaron. No, sé que te fallé y te pido perdón. Amén. Busquemos lo que dice en 2 de Corintios 1:20, primero. 2 de Corintios. 1:20. Corintios 1:20. La palabra del Señor nos dice: Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, eleva a Dios para su gloria. Amén. Medita en las Escrituras y descansa en las promesas de Dios. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, siempre nos dicen, ¿verdad? Ore, busque una Biblia, lea. Y nos dicen algo más. En esa Biblia hay miles de promesas. No les voy a decir cuántas porque en realidad no me acuerdo. Pero ahí hay miles de promesas. Pero coja una promesa usted y tómela. Y hágala efectiva y repítala cada día, día tras día. Dígale al Señor, esta promesa tomé, hazla efectiva en mi vida. Por eso dice la Biblia que debemos escribirla. Así es. Escribirla. Sí, entonces por eso dice, porque todas las promesas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, quiere decir en el así sea, así será. Así Todas las cosas. ¿Y para qué? No por usted. Si usted consigue un trabajo y llega a tener una economía súper abundante, esto dice, no por medio de vosotros para la gloria de Dios. Quiere decir que no por usted, sino por Dios y para que todo sea para su gloria. Amén, amén. Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro. La palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro 1:4: Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Amén. Qué bueno. Todo nos ha dado el Señor, una herencia, dice. Así que Imagínese. procuremos meditar en las Escrituras. No solo la leamos como un libro, como cuando leíamos
una revista de Condorito, sino meditando, dice, y descansando en sus promesas. El siguiente punto dice, sepa que Dios siempre honrará su palabra y cumplirá su propósito en su vida. Salmo 138:2. La palabra del Señor nos dice en Salmos 138. 138:8 es. 138:8. Y la palabra del Señor nos dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Amén. En pocas palabras, Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Así digan. Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Porque has engrandecido, dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Por eso dice la Biblia que todo pasará. Pero su palabra siempre se mantiene. Siempre. Así que si usted tiene una célula de jóvenes, de niños, de adultos, de más adultos o de más niños y a veces no se están acercando a Dios o no están siendo fieles y usted dice, ¿qué haré? Tal vez será de hacer juegos, será de invitarles a comer. Deles la palabra porque esa les va a quedar en su corazón. Santiago 1:2-4 dice, luche con todas sus fuerzas contra la impaciencia y espere. ¿Qué dice Santiago 1:2-4? Veamos. Santiago 1:2-4. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Amén. Amén. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí es complicado, ¿verdad? Sí es complicado. Yo no me voy a sentar aquí ahora y voy a decir sí. Cuando estuve enfermo yo me levantaba a medianoche con tremendo dolor y decía, gracias Señor por este dolor. No. Les cuento que yo muchas veces le dije, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Y decía, ¿por qué, Señor? Pero cada que nosotros tenemos alguna cosa debemos darle gracias a Dios. Aunque sea después. Decirle, Señor, sí, tal vez tú querías que yo esté tranquilo en mi casa, por eso permitiste. Busquemos Daniel 6:22. Sí, por eso también nosotros dice que mientras más pruebas, más paciencia. Esto es más o menos como cuando dice, ¿no es cierto?, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Qué dice Daniel 6:22? La palabra del Señor nos dice, mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de ustedes. Amén. Su majestad. Amén. ¿Esto quién decía? Daniel le decía, ¿no es cierto?, al rey, porque le mandaron a encerrar con los leones. Y es algo, Dios crea libertad, Dios que dio, dice, crea que Dios le librará y le dará la victoria a su tiempo. A su tiempo, dice, no en el suyo. Es verdad que muchas veces las aflicciones son tan fuertes, las pruebas, y uno se desespera y quiere ya, y dice, Señor, ya es hora, Señor, ya es tiempo, Señor, ya no puedo más. Pero dice aquí, es a su tiempo, y dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, dice. Esto es tremendo. Dice, porque ante él fui hallado inocente. Amén. Ante el Señor hallaste gracia. Ante el Señor fuiste hallado inocente, agradable, y eso es suficiente. Y aún delante de ti, dice, oh Rey, no he hecho nada malo. Si tú has hallado gracia ante el Señor, mantente firme, mantente fiel. Pronto vendrá la victoria, pronto te reirás de la situación. Amén. Santiago 5:10. La palabra del Señor nos dice en Santiago 5:10. Hermanos queridos, no sé si ustedes lo sienten, pero la presencia del Señor es increíble en este momento. Y la palabra del Señor nos dice, amados hermanos,
Tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Amén. Aprenda de las aflicciones que los héroes bíblicos tuvieron y aliéntese. Nosotros solo vimos o conocemos muchas veces de cómo Jesucristo murió, ¿no es cierto? Pero dicen que muchos apóstoles, muchos profetas murieron cortados en la mitad. En los antiguos circos romanos tomad a los cristianos y los leones les despedazaban vivos, niños, jóvenes, adultos. Por eso dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. En otros países, amado hermano, matan a los cristianos. Aquí todavía tenemos el libre albedrío, la libertad de hablar. De alabar al Señor. De alabar, de llegar a la iglesia, y muchas veces no lo hacemos. Y nos escondemos tras un Zoom, tras una cámara. Ahora se hizo la pandemia, aparte de tocarnos la economía, de tocarnos la vida de muchos familiares, también tocó la comodidad. Ahora somos tan cómodos y decimos, no, para eso transmiten, yo me quedo mejor en la casa, es más fácil solo prender y apagado la cámara, escuchar, es lo mismo, Dios está en todo lado, así es. Pero la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen, como muchos lo hacen. Procuremos ser fieles. Primera de Pedro 5:7. La palabra del Señor, en Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Él cuida de ustedes, de vosotros, Amén. dice la palabra. Quiere decir de todos. No abandone nunca su confianza en el Dios que le puede ayudar. Nunca diga, Dios no hizo nada, mejor me voy a buscar un chulquero. Dios no hizo nada, mejor me voy a saltar a algún lugar. Procure siempre seguir confiando su confianza en el Dios que le puede ayudar. Ese es el Señor que le creó. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué es para el Señor una deuda de 1,000, de 2,000, de 10,000 $? ¿Qué es para el Señor? Él es el dueño de todo, hermano, Amén. de todo. Tenga fe. Salmo 55:22. Salmo 55:22. Y la palabra del Señor nos dice: entrégale tus cargas al Señor, y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Amén. En otra versión dice, no dejará para siempre caído al justo. Amén. ¿Cuántas veces se nos ha pasado, querido hermano, y decimos, la Biblia dice, ¿no es cierto?, que el sol sale para justos e injustos, pero ¿por qué al injusto le va mejor que al justo? ¿Por qué el vecino no conoce de Dios, solo vive tomando y tiene mejores carros que uno, una casa mejor que la mía? Dice aquí, no dejará para siempre caído al justo, solo tenga paciencia. Solo espere, el Señor pronto lo va a levantar, pronto estirará su mano. Y usted que es justo, si es justo, ¿no? Si ha hallado gracia ante Dios y es justo, pronto verá la mano de Dios sobre su vida. Salmo 143:11. Salmo 143:11. Y la palabra del Señor nos dice: para gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida por tu fidelidad. Sácame de esta angustia. Amén. Confíe en Él y verá que sus días no serán tan largos y sus valles no serán tan oscuros en medio de la complicación, de la aflicción. Siempre ponga el nombre de Dios en medio de las circunstancias y todo se va a arreglar. Y por último, veamos Santiago 5:11. Santiago 5:11. La palabra del Señor nos dice: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Amén. Amén. Y aunque llegue a sufrir mucho como Job, siga confiando en Dios. Amén. Es cierto que todos somos personas diferentes. El trato del Señor para cada uno es diferente. Pero dice aquí, exclusivo para cada uno. Tenemos por bienaventurados a los que sufren, dice. Bienaventurados por los que sufren, porque ellos hallarán consolación, dice, ¿verdad? La palabra. Y dice, habéis oído de la paciencia de Job.
Y muchas veces cuando alguien cuenta un testimonio, dice, yo me sané del cáncer, yo no tenía que comer, ahora estoy bien, yo no tenía esto, ahora tengo. Y decimos, qué tremendo testimonio. Pero no sabemos cuánto tuvo que padecer esa persona. ¿Cómo tuvo que pasar Job? Dice que se rascaba con un tiesto, dice, ¿no es cierto? Que se rascaba con una piedra, en pocas palabras, porque lo que tenía, lo que Dios permitió en su vida era algo tan tremendo. Perdió sus hijos, perdió su familia. Y la única persona en la cual una muchas veces confía, que es su esposa, ¿qué le dijo? Ayuda idónea, imagínate. Reniega de tu Dios y muérete, le dijo. No, ya estoy harta, en pocas palabras. Sí, pero dice el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y el final de Job fue tremendo. ¿Sí? Así que recuerda, estimado, que su reacción determinará el nivel de la bendición que vendrá a su vida. Recuerde que cada vez que usted tiene aflicción, recuerde que cada circunstancia, por más complicada que sea, está puliendo algo en usted. Y en medio de tanta complicación, recuerde que el corazón del Señor no está alegre porque le ve a usted sin tener que comer, porque le ve con su hogar destruido, porque le ve a su esposo tomando, a sus hijos en droga. Él no, él también sufre. ¿O por qué cree que cuando vio a Lázaro, dice que lloró? ¿Por qué cree? Porque él también tiene su corazón. Sí, porque él también sufre, porque nosotros muchas veces, por nuestras decisiones, nosotros muchas veces podemos pesar, ¿no es cierto?, entre tomar una decisión buena o una mala, pero lo que no podemos hacer es ver las consecuencias. Pero Dios mira y por eso, ¿sí? Por eso dijo, ¿no es cierto?, oh Jerusalén, si hubieras escuchado, si hubieras sabido el día de tu visitación, decía el Señor, ¿no es cierto? Si usted supiera que está aún así de recibir el gran milagro de Dios, no perdería la paciencia. Si usted supiera que está aún así de ver a su esposo convertido a los caminos de Cristo, si usted supiera que está aún así de ver a sus hijos dejar la droga, no desistiría de orar, no desistiría de confiar en Dios. Pero sí, como yo les decía, todos hermanos somos humanos, todos somos humanos y siempre en medio de las complicaciones nosotros nos desesperamos, pero sepa que el Señor, en medio de todo, Él tiene un propósito. En medio de cada complicación, el Señor tiene un propósito. En medio de tantas dificultades que nosotros decimos, hay complicaciones y nosotros podemos decir, siempre que nosotros confiemos en el Señor, podremos decir, como decía al final, bienaventurados los que sufren, porque ellos tendrán consolación. Y bienaventurado el que no se ha sentado en silla de escarnecedores, dice, ni en silla de pecadores. A juzgar. Eso. Bienaventurado el que, estando bien, puede estirar la mano y decirle a alguien, yo te ayudo, yo sé que estás bien. Bienaventurado el que no se pone a juzgar por líder que sea. Bienaventurado el que sabe abrazar cuando alguien llega a los tiempos a la iglesia. Porque no sabemos de qué aflicción viene. ¿Sí? Entonces, solo le dejamos eso en su corazón, amado hermano, este tiempo que hemos visto este capítulo 5. Sí, yo quisiera que repitan una oración que vamos a hacer en este tiempo. Sí, que vamos a hacer para las personas tal vez nuevas, para las personas que primera vez están viendo este mensaje. Quisiera que repitan esta oración, ahí cerraditos sus ojos. Padre amado, en este tiempo, he escuchado tu palabra, y he entendido que mis aflicciones me han llevado lejos de ti. Pero hoy entiendo que al abrir mi corazón, esas aflicciones serán mucho más llevaderas. Por eso en esta tarde te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego
te ruego que entres a mi corazón que entres a mi corazón y que escribas mi nombre y que escribas mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida y no lo borres jamás. y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces nosotros cuando estamos pasando aflicciones y Dios justamente te pone a dar ese tema, incluso se traba la lengua. La presencia de Dios es tan palpable en este lugar, como les decía a mi esposa. Incluso uno puede equivocarse en lo que tiene que hacer. Pero lo que siempre yo le digo a la gente, mientras tu corazón esté alineado a las cosas de Dios, no importa si te equivocas, no importa si tartamudeas. Recuerda que a Moisés, siendo tartamudo, siendo que no quería hablar, el Señor le utilizó para libertar a su pueblo. Pero en esta tarde yo sé que hay personas, o en esta mañana, en esta tarde, yo sé que hay personas que han hecho la oración por la primera vez. Yo solo quiero decirle que haga 4 cosas. Que ore al Señor. Orar al Señor es conversar con Él. Conversar con Él, converse como Él está ahí a su lado. Ahora ya no está tan lejos. Él está siempre tan lejos, tan cerca y tan lejos de una oración. Por eso le digo, ore. Busque una Biblia, lea la Biblia. Ahí le decíamos, tome una de las promesas y hágalas efectivas a su vida. Busque una iglesia donde congregarse. Y algo bien importante que habla la Gran Comisión, converse con otros lo que Dios va a hacer en su vida. Eso quiere decir ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice la Gran Comisión. Ese es el mandamiento que el Señor nos dejó. Esa es la Gran Comisión. Hágalo eso y va a ver cómo las cosas se le van a ir enderezando. No, nuevamente las aflicciones, las pruebas no se van a terminar, pero su vida va a ser llevadera, porque ahora usted sabe que puede dejar las cargas sobre el Señor. Usted sabe ahora que usted puede reposar sobre las manos del Señor, sobre sus brazos. No deje que las aflicciones le alejen de los caminos de Dios si usted ya conoce del Señor. No deje que las aflicciones le susurren al oído y le digan, no sirve de nada trabajar para Dios. Has trabajado 10, 15, 20 años y sigues con la misma deuda, sigues con tus mismos problemas. La Biblia dice que solo el que persevere hasta el fin, ese será acreedor a la corona de la vida. Amén. Solo ese llegará a ver el rostro del Señor. Los demás no. Los demás llegaremos hasta tal vez unos años más y nos alejaremos de Dios. Y si usted se ha estado alejando, regrese. Es solo una decisión nomás. Dé la vuelta. Venta retro, dése la vuelta y dígale, Señor, aquí estoy. Heme aquí, dígale al Señor. Y va a ver cómo las circunstancias van a ser mejores. Yo le doy gracias al Señor porque sí hemos estado pasando complicaciones, pero Dios nos ha hecho entender con este tema que el Señor ha estado ahí. Gracias. Que ha estado ahí y que las respuestas a nuestras oraciones están en camino y a su tiempo, al tiempo del Señor, van a llegar. Así que solo quiero orar para ir terminando. Aquí le voy a pedir a mi esposa que ore para ir terminando en este tiempo, ¿sí? Amén. Gracias. Le damos al Señor por este tiempo, por esta palabra que nos ha compartido, ¿sí? Gracias por esta palabra que nos levanta, nos anima a seguir en el camino correcto. Sabemos que así estamos, hermanos, que las aflicciones vienen a nuestra vida, pero que el Señor ya venció, ya nos regaló la victoria. Es lo que nos tiene que animar, nos tiene que levantar para poder seguir caminando y avanzando. Jamás retroceder ni quedarnos ahí estancados, ¿sí? El Señor es bueno, es fiel y su misericordia es para siempre. Así dice su palabra, créale, no dude para nada, ¿sí? Más bien vamos, pongámonos de pie, levantémonos, tomémonos la mano con toda la familia, haga usted un círculo ahí donde está en su casa, en su hogar, llame a sus hijos, llame a su esposa, a su esposo, tómense de las manos y juntos denle gracias al Señor. Sí, denle gracias porque Él no nos ha abandonado. Sentimos que estamos solos, sí es cierto, a veces lo sentimos, pero el Señor es bueno y fiel.
Sí, así es que vamos a tomarnos las manos y démosle gracias al Señor por su amor. Papito lindo de los cielos, te damos las gracias por esta palabra de bendición que has traído a nuestras vidas, a nuestro corazón. Gracias por refrescarnos, porque has puesto sobre nuestras heridas ese bálsamo refrescante, ese bálsamo sanador. Gracias, papito lindo de los cielos, tú jamás nos has abandonado ni nos has dejado solos. Hemos sentido la soledad, es cierto, pero tú ahí has estado con nosotros, tomándonos en tus brazos y dándonos la bendición en el momento oportuno, no en el momento que nosotros queremos, no en el momento en que nosotros anhelamos, sino en tu perfecto tiempo, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu compañía, por tu dirección, por la autoridad que delegas sobre nosotros. En el nombre de Jesús, en este día nos ponemos de pie y te damos las gracias, Señor, como una familia sacerdotal que estamos confiando y creyendo en tu palabra. Declaramos un tiempo de victoria, un tiempo en que las familias se ponen de pie, un tiempo en que las familias agradecen de corazón, Señor, el haber recibido tu respuesta o el creer firmemente que la respuesta ya está en camino. Gracias te damos, papito lindo de los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, que vamos a ver los cielos abiertos y como tu mano poderosa se extiende a favor de nosotros. Gracias, Señor, porque estás supliendo cada necesidad de los hermanos que están en este tiempo de aflicción. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de todo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, ponemos, Señor, a nuestros queridos pastores en tus manos. Sé tú dándoles la bendición de los cielos. Gracias por la vida del pastor Rómulo, de la pastora Marcia. Gracias, Señor, por la provisión que tú estás enviando para ellos. Gracias por la dirección que estás poniendo en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que tú seas bendiciéndoles grandemente y que ellos sigan siendo ese baluarte, Señor, ese norte el que podemos seguir. Gracias te damos, bendito Señor, por la vida de los pastores de jóvenes, el pastor Raúl, la pastora Gaby, Señor. Gracias por sus vidas, por su familia, Señor. Sé tú dando la provisión desde los cielos. Sé tú dándoles salud, Señor, y todo lo que ellos están anhelando en su corazón. Gracias te doy por la vida de mis hermanos que están conectados en este tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo los declaro libres de toda aflicción, de toda acechanza del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Para ir terminando, permítame poner la bendición de los cielos sobre su vida. Ponga su mano derecha sobre su corazón, levante su mano izquierda al cielo. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, que esta bendición, Señor Jesús, sea un sello de protección en la vida de cada uno de mis hermanos, aún de los que no se han podido conectar a este devocional. Los bendecimos, Señor, aún a cada uno de nuestros familiares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.